Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un tiempo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca de cerca, algo que inspira, que a veces nos hace volar y otras nos pone los pies en la tierra, el amor. Y específicamente vamos a hablar de lo que Demet Özdemir, esa increíble actriz que tanto admiramos, ha compartido sobre el amor y cómo ella siente que con mi hombre mi camino continúa. Sí, amigos, vamos a desgranar esas palabras, a interpretarlas y a ver qué lecciones podemos sacar de ellas para nuestras propias vidas. Antes de que nos lancemos de lleno en esta conversación tan bonita, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que esperamos que les encante. Así que, ¿qué significa realmente cuando una figura pública como Demet Özdemir, alguien que está en el ojo del huracán mediático y que ha vivido su relación bajo los reflectores, nos dice que con mi hombre mi camino continúa? Para mí, esto no es solo una frase bonita sacada de una entrevista. Creo que encierra una profundidad y una sabiduría que vale la pena explorar. A menudo, cuando pensamos en el amor, tendemos a idealizarlo, a verlo como un final feliz, como un punto de llegada donde todo se resuelve mágicamente. Pero la realidad, como bien nos enseña la vida y como Demet parece reflejarlo, es mucho más compleja y a la vez mucho más hermosa. Ella, que ha tenido una carrera ascendente y llena de éxitos, que ha trabajado incansablemente para llegar a donde está, nos habla de su relación no como una pausa, sino como un impulso. Mi camino continúa. Esa es la clave. No es que el camino se detenga, no es que dependa completamente de su pareja para seguir adelante, sino que con esa persona a su lado, su camino cobra otro sentido, quizás se hace más fuerte, más enriquecedor. Es una visión del amor madura, donde la individualidad no se pierde, sino que se potencia dentro de una unión. Pensemos en ello. Cuando uno está en una relación sana, esa persona no debería ser un ancla que nos detiene, sino unas alas que nos ayudan a volar más alto. Debería ser alguien que nos inspira a ser mejores, que nos apoya en nuestros sueños, que celebra nuestros logros y que, cuando caemos, nos da la mano para levantarnos y nos recuerda la fuerza que llevamos dentro. Es esa complicidad, esa confianza mutua la que permite que el camino individual siga fluyendo, pero ahora acompañado. Demet, al decir esto, parece estar comunicando precisamente esa sintonía. Es como si dijera: yo tenía mi rumbo, mis metas, mi proyecto de vida, y al encontrar a la persona adecuada, ese rumbo no se ha desviado, sino que se ha fortalecido, se ha vuelto más firme y con más propósito. Además, esta frase también puede interpretarse como una señal de que no se trata de una dependencia emocional. A veces en la búsqueda del amor, caemos en la trampa de pensar que necesitamos a alguien para ser completos, para ser felices. Pero si ese alguien se convierte en el único pilar de nuestra existencia, corremos el riesgo de que si esa persona falla, todo nuestro mundo se desmorone. La idea de que mi camino continúa sugiere que Demet tiene su propio camino, sus propias pasiones, sus propios pilares. Su pareja se suma a ese camino, lo enriquece, pero no lo define en su totalidad. Esto es crucial para una relación duradera y saludable, donde ambos miembros se sienten seguros y libres para crecer, tanto individualmente como en pareja. Y pensemos en la fuerza que esto transmite. En un mundo que a menudo nos bombardea con imágenes de parejas perfectas, o de relaciones que parecen sacadas de cuentos de hadas, la realidad es que el amor requiere trabajo, compromiso y, sobre todo, un profundo respeto por la individualidad del otro. Cuando Demet habla de su camino continuando con su hombre, nos está mostrando que el amor no es un fin, sino un medio. Un medio para crecer, para aprender, para compartir experiencias, para construir una vida juntos sobre bases sólidas de respeto y admiración mutua. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Nuestra pareja nos impulsa a seguir creciendo. Nos anima a perseguir nuestros sueños, incluso si son diferentes a los suyos. Nos sentimos apoyados en nuestros proyectos personales. Si la respuesta es sí, felicidades. Están construyendo algo muy especial. Si la respuesta no es tan clara, quizás sea un buen momento para reflexionar y, con delicadeza y amor, conversar con nuestra pareja sobre cómo podemos fortalecer esa complicidad y ese apoyo mutuo. Otra faceta interesante de esta declaración es cómo puede verse desde una perspectiva de resiliencia y crecimiento. La vida, como sabemos, está llena de altibajos.
Todos pasamos por momentos difíciles, por decepciones, por fracasos. Tener una pareja que camina a nuestro lado, que nos acompaña en esas trayectorias, que nos ofrece su hombro y su fuerza, puede ser un bálsamo invaluable. Y cuando esa pareja, a su vez, ve que su camino continúa a nuestro lado, se crea un ciclo virtuoso de apoyo y fortalecimiento mutuo. Es como si cada uno fuera un faro para el otro, guiándose mutuamente a través de las tormentas. La frase de Demet sugiere que ella ha encontrado en su pareja a ese compañero de viaje, a ese cómplice que hace que el camino, incluso en sus momentos más desafiantes, siga adelante con esperanza y determinación. Y no olvidemos el aspecto de la construcción conjunta. Mi camino continúa no implica necesariamente que el camino sea solo de ella y su pareja se suma a él. También puede ser que juntos estén trazando un nuevo camino, un camino que antes no existía, pero que al unirse, deciden crear. Es la magia de la sinergia, donde 1 más 1 es más que 2. Dos individualidades que se encuentran, se complementan y deciden construir un futuro juntos, un futuro que nace de la unión de sus experiencias, de sus visiones y de sus sueños. Es una aventura compartida donde cada paso, aunque individual, contribuye al gran tapiz que están tejiendo juntos. La belleza de estas palabras radica en su simplicidad y a la vez en su profundidad. No es un discurso grandilocuente sobre el amor eterno o la pasión desbordante, aunque esos elementos puedan estar presentes. Es una afirmación de un amor que nutre, que impulsa, que acompaña. Un amor que no anula, sino que potencia. Un amor que ve en la pareja a un compañero de aventuras, a un aliado en el crecimiento personal y a un constructor de sueños compartidos. Me hace pensar en la importancia de la comunicación en las relaciones. Probablemente detrás de esa frase hay años de entendimiento, de conversaciones honestas, de ajustes y de aprendizaje mutuo. Demet Özdemir, como figura pública, sabe la importancia de cuidar su imagen y sus relaciones. Que ella exprese esto públicamente sugiere que está en un momento de plenitud y seguridad en su relación, donde no teme compartir la base de su felicidad. Y esa base, al parecer, está en la idea de que el amor es un motor para seguir avanzando, no un destino final. Así que, amigos, para resumir, los puntos clave que podemos extraer de las palabras de Demet Özdemir son, primero, que el amor en una relación sana no detiene el camino individual, sino que lo potencia y le da un nuevo significado. Segundo, que la independencia y la individualidad son pilares fundamentales para un amor duradero y para que el camino siga continuando. Tercero, que el amor puede ser un motor para el crecimiento personal y para la resiliencia ante los desafíos de la vida. Y cuarto, que en la unión de dos personas, se puede crear un camino completamente nuevo y emocionante que antes no existía. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Espero que les haya parecido tan inspirador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cómo ven ustedes el amor? ¿Creen que su pareja los impulsa a seguir adelante? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus experiencias y sus perspectivas. Sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda un montón a saber qué contenido les interesa más. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que crean que pueda beneficiarse de esta reflexión sobre el amor y el crecimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra familia, activen la campanita para no perderse nada y sean parte de esta comunidad que crece día a día. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Chao, chao.